El informe del Observatorio Niñez de Fundación Colunga revela que de la población de 0 a 5 años cayó cerca de un 20% en 7 años. Hablábamos recién del tema de la natalidad en nuestro país. Pero no solamente hay que pensar en la baja tasa de natalidad, hay que pensar en las circunstancias de los niños y niñas de 0 a 5 años que, por ejemplo, viven bajo la línea de la pobreza, que tienen una brecha que no solo es digital, que es la que más hablamos hoy en día. Hay una brecha económica, social, cultural, de salud, una brecha integral, diría yo. Y eso es lo que queremos conversar a esta hora con la directora del Observatorio Niñez Colunga, Paloma del Villar, pensando como lo hemos hecho desde el lunes en este fin de semana donde ojalá se pueda celebrar el Día de la Niñez. Paloma, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de conversar de este tema. Bueno, ustedes permanentemente están trabajando, ¿no?, en estas temáticas. La realidad de nuestro país, ¿cómo ha cambiado en los últimos años? Mira, bueno, partiendo por el hecho que comentabas tú de la caída abrupta de la natalidad, hoy día tenemos mucho menos niños pequeños de 0 a 5 años, cayó un 20% la población infantil, pero también hemos ido viendo otros cambios que son quizás más lentos, pero que tienen que ver con esto. O sea, hoy día las niñas y niños pequeños se crían en familias más chicas también, con menos hermanos, con menos redes de apoyo. Y son todos esos los elementos que analizamos en este informe, porque obviamente cómo se configuran las familias, cómo nacen y crecen los niños es importante para su desarrollo. Pero además de eso, que es como esta mirada al interior de la familia, el informe lo que hace es mirar cómo el Estado responde a las necesidades crecientes de las niñas y los niños. Y vemos algunas paradojas. Por ejemplo, claro, va cayendo la población infantil, pero aumentando las listas de espera en jardines infantiles. Vemos que, en el fondo, los niños y niñas son quienes representan la cifra más alta de pobreza en Chile, más que los adultos mayores, más que las mujeres. Siempre se dice que la pobreza tiene cara de mujer. Bueno, en verdad la pobreza tiene cara de niño y de niña. Y entre los más pequeños es donde hay más niveles de pobreza en Chile. Entonces, vemos en el fondo que nuestro informe lo que busca es poner de nuevo el foco en esta etapa de los 0 a los 5, a los 6 años, la primera infancia, porque además la ciencia en los últimos 50 años ha demostrado con creces que es ahí donde se forman las bases del desarrollo humano. O sea, lo que pasa desde la gestación hasta los 6 años determina toda la vida. Uno lo ve como en el día a día, ¿cierto? Que uno se aferra a los recuerdos de la infancia, uno sabe que eso marca como emocionalmente, ¿cierto? Bueno, pero esa marca en el fondo de los recuerdos y todo no es solo una marca emocional, sino es una marca que es como se desarrolla nuestro cerebro, cómo aprendemos a conocer el mundo, cómo vamos sentando las bases de la salud. Entonces lo que nosotros sostenemos es que Chile hoy día tiene una deuda con la primera infancia, invertimos mucho menos de lo que deberíamos en un momento de la vida donde la inversión es muy rentable. Y en esta primera infancia que va de los 0 a los 5 años, vive bajo la línea de la pobreza, dice el informe. ¿Y qué es vivir bajo la línea de la pobreza para un niño de 0 a 5 años? Claro, en el informe, lo que les comentaba antes, mostramos esto, ¿cierto? Que de 0 a 5 años son las mayores tasas de pobreza en Chile. Un 40% de los niños vive en algún tipo de pobreza. Eso quiere decir que es o pobreza por ingreso o pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es cuando quizás puedo tener ingresos por sobre la línea, pero no tengo acceso a educación, a un empleo seguro, a cuidados, a salud y a vivienda. De los niños que viven en ese 40%, hay un 10% que es pobreza severa. O sea, me falta acceso a servicios básicos, vivienda, salud, etc. Y además vivo con menos de lo que necesito para llegar a fin de mes. ¿Cómo menos? Menos de la canasta básica. Esos niños comen mucho menos. En el fondo, lo que vemos también es que se acompaña de la inseguridad alimentaria, ¿cierto? Claro. O sea, vivir en pobreza muchas veces implica vivir en hacinamiento también, implica tener menos acceso a nutrientes, porque en el fondo, como me alcanza para menos cosas, compro, por ejemplo, 1 kilo de papas para llegar a fin de mes y como solo papas. Esos son casos que conocemos de cerca, en el fondo, que se ven en Chile, aunque quizás nos cueste visibilizarlo. Significa no tener cama. Tenemos que 1 de cada 4 niños en kinder y prekinder en Chile no tiene cama propia.
Wow. Entonces vivir en pobreza es mucho más que una cifra, que una línea, la línea de la pobreza, sino que son niños que viven en familias donde no llegar a fin de mes tiene consecuencias claras en los bienes que acceden, bienes que son básicos. O sea, la pobreza en Chile se mide con la canasta básica, y eso tiene implicancias para el desarrollo infantil. Pero además la pobreza no es solo no tener bienes materiales, que son fundamentales para el bienestar, sino que también lo que vemos en el informe es que obviamente las familias con niños pequeños que viven en pobreza viven más tensión en la crianza, se sienten más solos, se sienten más agobiados, se sienten con menos herramientas, tienen menos redes de apoyo, y eso impacta en las actividades que yo puedo hacer con mis niños. Son familias que en general van menos a la plaza, juegan menos con los niños, pintan menos con los niños. Todo esto lo documentamos en cifras en el informe. O sea, con encuestas representativas de toda la población, vemos cómo las personas, las familias, los cuidadores que viven en condiciones de pobreza hacen menos estas cosas y que sabemos que eso no son accesorios, es como la base del desarrollo infantil. Por supuesto, pues les limita el mundo de alguna manera, no les abre las oportunidades, las posibilidades, y por eso entendemos que si esto pasa de 0 a los 5 años, ¿por qué de pronto hay cifras donde hay explotación infantil del crimen organizado con niños de 10, 12 años, ¿no? Porque esto es muy inmediato, es el mundo que conocen y muchas veces, y muy entre comillas, la alternativa que ven para sobrevivir. O sea, como le dicen a un niño que creció sin tener que comer, sin tener un lugar donde dormir tranquilamente, probablemente alejado del sistema educacional o de salud, que vienen cosas mejores si no tiene las herramientas para poder enfrentar esas alternativas mejores, ¿o no? Sí, también quizás el caso como del crimen organizado y todo eso es lo más extremo, ¿cierto? Pero también nos ayuda a entender algunas cifras. Pero ¿sabes qué es bueno, Paloma? Perdona que te interrumpa. Sí. Estamos con Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez Colunga. Es bueno dar esos casos y reflejarlo así gráficamente, porque hay personas que piensan, no, pero se están exagerando, están haciendo una caricatura de la sorpresa, o sea, de la pobreza. Y efectivamente es una realidad que puede ser muy ajena a mucha gente que nos está escuchando, pero existe. Eso no quiere decir que no exista. No, existe, y claro, y lo que se construye en los primeros años y las herramientas que tenemos en el fondo para que eso no pase, tienen que aplicarse desde muy temprano. Y quizás ese es uno de los puntos de la agenda. O sea, nosotros nos preguntamos qué pasa con estos jóvenes a los 16 años, porque ahí es donde se mete más ruido, claro, ¿cierto? Donde sus acciones pueden generar más consecuencias, ¿cierto? En la sociedad. Y los niños pequeños están ahí adentro de su casa, no los vemos mucho. No vemos a los niños de 0 a 5. Es como una preocupación de la familia, de nadie más. Porque en el fondo un niño de 0 a 5 no va a generar las consecuencias que puede hacer un joven, pero es que es ahí donde se sientan las bases. Y lo que nosotros vemos es que Chile, teniendo un 5,8% de la población en esta etapa, invierte 3% de sus recursos en estos niños. Vemos que el sistema de jardines infantiles y sala cuna en el fondo es tremendamente inequitativo. O sea, un tipo de jardines infantiles que son los BTF, que agrupan a la mayoría de los niños, reciben un 40% de los recursos. Entonces, como que el llamado también a la agenda es a la acción, es decir, volvamos a mirar esta etapa, porque sabemos que es crucial para poner los recursos y para quizás hacer un cambio estructural que nos ayude a que Chile en 10, 20 años sea un país donde nacer y crecer sea un buen negocio para los niños. Porque lo que nos muestra esta agenda es que los niños y niñas de esta edad juegan poco, muchos viven en una incertidumbre importante, viven con cuidadores que están agobiados y que tienen pocos apoyos. Entonces, claro, hablamos de natalidad, ¿cierto? Pero tenemos que hablar de cómo están las condiciones que como sociedad entregamos para crecer en Chile. Este informe, hay una parte que me llamó demasiado la atención porque dice que las mujeres dedican en promedio 28 horas semanales al cuidado de niñas y niños pequeños frente a 12 horas de los hombres. La madre es cuidadora principal en el 75% de los hogares, la abuela el 27%. Sí. Tenemos cifras dispares que habla, claro, de la responsabilidad de ambos, ¿no? Progenitores. Sí, y eso sabemos que es una deuda cultural de nuestro país, ¿cierto? Que el cuidado recae en las mujeres. Lo que vemos en la agenda, ¿cierto? Es que ¿quién cuida a los niños y niñas después del jardín infantil? Las mamás y las abuelas. El papá en tercer lugar. En muchos casos, casi el 40% son una persona sola. En el resto de los casos son más actores. A veces puede ser la mamá unos días, el papá otro. Pero sin duda muestra esa deuda, ¿cierto?, de la corresponsabilidad y de que también
también tener niñas y niños en Chile implica muchas veces que las mujeres tienen que salir del mercado del trabajo, y eso no tiene que ver solo con las mujeres, es como cómo construimos una sociedad que se pueda compatibilizar la vida con la crianza, que eso también está a la base un poco de la caída de la natalidad, pero también del bienestar de los niños y las niñas. Ahora me llaman mucho la atención las cifras que estamos entregando. Estamos hablando, claro, de un trabajo que ha realizado el Observatorio Niñez Colunga. Estamos con su directora, Paloma Villar, a propósito del acceso a la educación, del acceso a la salud y de cómo efectivamente las políticas públicas incluso han tenido hasta retroceso respecto de la inversión en estos sectores, ¿no? Porque uno dice, claro, ahí está la base de todo, y lo conversábamos el otro día con la PAME. A lo mejor, bueno, después de la batalla todos somos generales, dicen por ahí, pero a lo mejor, claro, cuando hubo un momento de preocupación con la educación superior, que era súper bueno porque era súper necesario, debimos tratar de crecer a la par con la educación inicial. Y eso no se hizo. Porque es fundamental. Hoy día a lo mejor tendríamos una generación de adolescentes o de chicos que están pensando en la educación superior que tengan muchas más herramientas, ¿no? Yo sé que se nos vino el desafío además de la educación emocional, de la salud mental, de los niños, de toda la digitalización y todo, pero hay bases que eran súper fundamentales fortalecer en un momento, ¿no? Sí, y quizás ese también es el llamado que estamos haciendo. En el fondo siempre se podemos enmendar el camino. Y cuando uno ve, por ejemplo, un gobierno ahora que tiene esa decisión para hacer una mega reforma y movilizar y sacar ciertos los votos, uno piensa, esa misma energía se podría usar para revertir esto. Para revertir esto en términos presupuestarios, o sea, que entreguemos más garantía a los niños y niñas, que vivir en pobreza no afecte más a los niños pequeños. Hemos visto también cómo hemos ido avanzando como país en políticas que garantizan los ingresos para los adultos mayores, pero no hemos avanzado a la par tampoco en garantizar los ingresos para los niños pequeños, cuando sabemos que no son población activa. Hemos visto también que ha ido bajando el presupuesto para la educación inicial, y también para un programa clave que es el Chile Crece Contigo. Exacto, sí. Muchas veces con el argumento de, oye, bueno, son menos niños, entonces podemos gastar menos. Pero la verdad es que cuando uno ve los datos, lo que uno ve es que hay brechas de acceso y de calidad. Entonces todavía no tenemos la situación como para recortar, sino que para decir, con esta plata que tenemos, que además tenemos un bono demográfico, lo que podríamos hacer con una decisión política, ¿cierto?, es decir, bueno, pongámonos las pilas, invirtamos acá, seamos los pioneros en Latinoamérica como lo fuimos hace 20 años con el Chile Crece Contigo, y revirtamos esta situación. Claro, o sea, es posible revertirla, porque efectivamente se piensa, no, es que necesitamos aumentar la natalidad en Chile, y no sé, escuchamos los latidos, no sé cuántas estar cosas. Sola, no vamos a traer niños. No, y porque la gente no está tomando. O sea, yo sé que hay un grupo de población que decide no tener hijos porque no quiere, porque no es parte de su proyecto de vida, está súper bien y perfecto. Pero hay un grupo súper importante que no quiere tener hijos porque considera que no están las condiciones dadas para que te apoyen en la crianza de tu hijo o para tú poder solventar la crianza de tu hijo. Si eso lo decíamos el otro día, eso de que no está muy caro el kilo guagua, es cierto, es un chiste, pero es cierto, porque claro, te pueden regalar un bono, una beca si tuviste 7 hijos hombres seguidos, fantástico, pero es una vez, ¿y cómo vas a seguir manteniendo a esos 7 niños? ¿Cómo le das salud? ¿Cómo le das educación? O sea, le puedes dar educación, pero mala. Claro, pues, o sea, además, ¿qué alternativa? Claro. ¿A qué vas a optar? Ahora, yo creo que también parte del llamado como a que esto se puede cambiar, tiene que ver con reconocer que Chile, si nos comparamos con la región, hemos avanzado mucho en muchas cosas. O sea, comparado con países vecinos. Claro, si no todo es malo, si es verdad. Tenemos un sistema de educación parvularia bueno, tenemos profesionales buenos, tenemos un sistema de salud que acompaña y que pesquisa las dificultades que tienen los niños. Lo que sí creemos es que necesitamos un impulso nuevo y darle la misma importancia en el fondo a la primera infancia como etapa de la vida, o sea, la importancia que se merece finalmente, como ventana de oportunidad del desarrollo, como un momento donde invertir tiene grandes retornos. Si construimos una sociedad donde ponemos eso en el centro y que las personas que quieran tener hijos sientan que traen a su hijo a nacer y crecer en un buen país, podemos quizás revertir las tasas de natalidad, podría ser, y si no, estar criando una nueva generación de niñas y niños que tengan mejores oportunidades, un país que va a crecer más en el futuro también. Entonces, cuando entramos en este debate, ¿cierto?, de lo económico, que está muy presente hoy día, nosotros decimos, miremos esto, porque quienes hacen crecer un país son los que a las personas que estamos formando hoy día.
¿Tú has pensado, junto con las personas con las que trabajan, cómo se le puede, desprendo de lo que decía un poco Sandra, cómo le puedes dar robustez a esta idea? Porque una cosa es decir, bueno, necesitamos más recursos, pero todos esos recursos, probablemente si llegaran a la estructura de hoy, ¿cierto?, se te pierden, se van al suelo, ¿no? Se te van. Pero ¿cómo puedes tener una estructura bien pensada de, por ejemplo, pensar en esos países que estuvieron en el suelo hace 30 años, ¿cierto? Y hay países que también ponen toda su estructura, su línea, su mirada de país en la infancia. Y los ves hoy día, después de 30 años, tienen tremendas sociedades, están en el primer mundo. En el sudeste asiático también lo pudimos ver. Es impresionante. Países pobres pasan arriba. Pero yo te pregunto como algo más grande, ¿qué estructura se puede hacer gigante como para poder llegar a esto y revertirlo en realidad? Claro, nosotros en el informe tenemos algunas recomendaciones. Clave es la educación inicial. O sea, tener un sistema de educación inicial de calidad, equitativo, porque uno de los grandes problemas que tenemos en Chile hoy día es que es inequitativo. Tenemos bajas coberturas con los niños más pequeños, o sea, de los 0 a los 2 años, un 70% no va a la cuna y jardín infantil. De los 2 a los 5 hay un 20% que se queda afuera. Se quedan más afuera los que son más pobres. Entonces ahí tenemos un sistema que ha ido creciendo, pero no con la equidad suficiente, además porque hay diferencias en financiamiento, etcétera. Entonces, partir por eso, o sea, que todos los niños y niñas en Chile tengan un acceso a una educación inicial de calidad, que en el fondo que garantice las mismas oportunidades independiente de donde se nazca. Segundo, creemos que es importante apoyar más a las familias que están criando, y eso tiene que ver muchas veces con entregar herramientas, ¿cierto? Construir red, como muchas cosas que se hacen hoy día en Chile, pero en poquititos en algunos lugares, algunas fundaciones, algunos programas. Eso es fundamental. Lo tercero, garantizar un piso mínimo de ingresos para niñas y niños. O sea, claro, hoy día lo que muestra también el informe es que tenemos un 25% de las niñas y niños creciendo en pobreza, pero que para esas familias en promedio lo que reciben per cápita de subsidios son 15.000 pesos al mes. No es nada, nada. Claro, nada, ¿cuánto es la PGU? Nada. Claro, el fondo? exacto. Y entonces se puede avanzar ahí y no es tan caro para el país. Y en eso tú me hablabas como de robustez. Sí. Hay propuestas, o sea, acabamos de ver el lanzamiento de un informe del Banco Mundial que propone medidas para financiar mejor la educación parvularia y que sea más equitativa. Tenemos propuestas de UNICEF y de la sociedad civil, la misma Fundación Colunga, ¿cierto?, en donde proponemos sistemas de subsidio para ir mejorando en términos de garantizar ingresos mínimos. Entonces, tenemos programas con evidencia que funcionan, que ayudan a los papás a estar más tranquilos en la crianza porque les entregan herramientas, construyen redes, como por ejemplo el programa Crecer Jugando, que se ha desarrollado al alero de la Fundación Colunga también y que ha mostrado evaluaciones de impacto donde se muestra que los papás que van a este programa están más tranquilos, se sienten más capaces y que los niños se desarrollan mejor. Entonces, existen soluciones, existen propuestas. Yo creo que lo que necesitamos hoy es decisión política de que este sea un tema central en la agenda. Paloma, y ustedes, por ejemplo, en el Observatorio Niñez de Colunga y en esas otras iniciativas que tú decías que existen, me imagino, privadas, no sin fines de lucro, etcétera, ¿tienen la posibilidad hoy día de conversar con el Ministerio de Educación, Desarrollo Social, la Mujer y Familia, que es hoy, ¿no? Para que efectivamente estén estas informaciones y se puedan tomar esas decisiones? ¿Hay un trabajo conjunto finalmente? Hay muchas organizaciones hoy día que están haciendo incidencias justamente para atender esos puentes y para poder conversar y entregar estas propuestas. Entonces, como que la respuesta es sí. O sea, nosotros buscamos ese diálogo, entregamos las propuestas y buscamos que lleguen toda esta información en el fondo a los tomadores de decisión. Ahora debería ser al revés, ¿no? Ahora ustedes están en los territorios y yo soy un gobierno, claro, y tengo ahí la posibilidad del trabajo que ya hicieron. Claro, no sé, yo creo que además... ¿Tienen la experiencia? Sí. ¿Ustedes? Claro, pero donde se va a ver en el fondo esto, donde se ve finalmente cuál es el indicador más grande que tenemos de si esto es prioridad o no, se va a ver ahora en la discusión de la ley de presupuesto. Ya, bueno, ahí vamos a estar. Ahí es donde vamos a ver. Atentos. Hay que estar atentos, hay que ver qué pasa, porque sabemos que hay un proceso, ¿cierto?, de ajuste fiscal.
Entonces hay que ver cuáles son las prioridades Sí, y po. eso es un indicador. Exacto. Bueno, que le están quitando plata, por ejemplo, a propósito de los temas de los municipios, y municipios muy vulnerables donde hay mucha pobreza en niños y niñas. Bueno, está complicada la cosa. Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez Colunga, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Que esté muy bien. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN, la voz de todos.